Entonces vamos con el eje de soberanía, poder popular y procesos electorales. No sé quién quiere hablar primero. Hugo, ¿vos querés hablar primero? ¿Querés hablar primero? Sí, bueno, entonces le damos la palabra al compañero Hugo Moldi, ya lo presentamos antes, la hacemos más rápida la cuestión, adelante. Sí, buenas noches, compañeras, compañeros. No, yo la verdad voy a simplemente lanzar algunas provocaciones a propósito del tema poder popular, democracia, sistemas electorales, en fin. Lo hemos escuchado al presidente Maduro, al compañero presidente, a propósito del progresismo, y parecería que es un juego de palabras que no tiene mucha trascendencia, pero yo creo que sí. Sin ningún ánimo de descalificar ningún proceso, ningún gobierno, ni nada por el estilo, sí me parece importante poner las cosas en su exacta dimensión, o por lo menos tratar de ponerlas. No es lo mismo gobiernos progresistas que gobiernos revolucionarios. No es lo mismo movimientos progresistas, partidos progresistas, que partidos revolucionarios y de izquierda. Pueden haber partidos de izquierda que, obligados por las circunstancias, tengan que aplicar políticas progresistas porque no hay una relación de fuerzas favorable para llevar adelante otro tipo de medidas, etcétera, etcétera. Entonces hay que demarcar con precisión. Y creo que esta convocatoria es más válida para los militantes, pensadores, intelectuales, partidos de izquierda, que para los propios progresistas. ¿En qué sentido? Muchas veces escuchamos críticas muy duras a posiciones y movimientos progresistas que en realidad nunca han propuesto cosas que uno quisiera, ¿sí? Es decir, yo no puedo criticar a un partido o a un gobierno, a un progresista, por no plantearse la lucha anticapitalista, por no plantearse un horizonte anticapitalista, o por no plantearse como horizonte el socialismo, porque cuando uno revisa el ideario político o de esos partidos o de esos gobiernos progresistas, está claro que nunca se plantearon el socialismo o la superación del capitalismo. Aquí viéndola con la compañera Paula, precisamente vamos a encontrar en el caso argentino, ya desde Kirchner al propio Alberto Fernández, no hablar de un proyecto postcapitalista o anticapitalista, sino más bien de un capitalismo en serio, ¿no? No sabemos qué significa ese capitalismo en serio, pero lo plantearon de esa manera, quizá más humano, no sé, si es que el capitalismo puede ser humano. Entonces a Kirchner, que hizo muchas cosas por América Latina, por la Unión de las Naciones del Sur, y que ciertamente estuvo entre esos grandes que nos dieron muchas satisfacciones, no puedo, ¿no es cierto?, salvo cometer una injusticia, descalificarlo por haber planteado eso, ¿no? Entonces, muchas veces el problema está más en nosotros que en ellos, digamos, ¿no? Por querer esperar que digan cosas que nosotros quisiéramos oír. Entonces, gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, son manifestaciones, sí, de lo nacional popular, pero eso de lo nacional popular que se traduce de distintas maneras, desde posiciones progresistas hasta posiciones revolucionarias. Y creo que la intervención del presidente Maduro nos ayuda
Pero además de eso, no solo que nos ayuda, sino que nos exige decir las cosas por su nombre, ¿no? Segundo, yo creo, compañeros, que en ese contexto, sin embargo, hay un desafío común a los gobiernos progresistas o a los partidos progresistas y a los gobiernos de izquierda o a los partidos de izquierda. Y es que ese desafío común es cómo se disputa hoy en el campo de la democracia una sociedad mejor. ¿Sí? Sí, la democracia está en disputa. En una disputa, yo diría, estratégica, porque hay cada vez menos opciones de que esa democracia idealizada que nos plantearon en la década del 90, en plena hegemonía neoliberal, esa democracia idealizada de Huntington, ¿no? Hoy tiene menos posibilidades de reproducirse. Estoy haciéndome propaganda ahí en un libro que me publicaron en México. Tiene menos posibilidades de producirse por una sencilla razón. La crisis estructural del capitalismo, que cada vez lo he hablado aquí Irene, a propósito del capitalismo digital, que no va contra la tendencia del capitalismo, que es cada vez concentración de la riqueza en pocas manos. Y eso imposibilita desde el punto de vista político que el capital se reproduzca cada vez tiene mayores dificultades para su reproducción. ¿Sí? Y cuando hablamos de reproducción no estamos hablando solo desde el campo de la economía, sino ciertamente desde el campo donde también se reproduce, que es la política. No es casual, por lo tanto, crisis de representación de los partidos, ¿sí? Una crisis de la democracia, entre comillas, formal burguesa. Y entonces, ante esa crisis de la democracia, que tiene que ver con la crisis de partidos, que tiene que ver con la crisis de representatividad, en fin, se antepone otra democracia de la que también ha hablado esta tarde el presidente Maduro. Sí, esa otra democracia, ¿qué es esa otra democracia? Podemos llamarla de distintas maneras, democracia revolucionaria, democracia emancipadora. Yo prefiero quedarme con esto último, una democracia emancipadora que precisamente rompe las múltiples formas de dominación, porque la dominación es múltiple, ¿no? Nuestro amigo común Irene Gilberto, ¿no? A propósito del desarrollo del concepto de el sistema múltiple de dominación. Sí, y por lo tanto es ver la democracia en el sentido integral. Ahora bien, esa democracia emancipadora, ¿no? Que niega la democracia representativa, la niega pero no la supera, ojo, porque ahí tenemos un problema en América Latina. Y es que gobiernos de izquierda, ya no solo hablo de los gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, cada 4 o 5 años tienen que ir a las urnas para volver a relegitimarse. ¿Sí? Es decir, hemos incorporado la democracia comunitaria, participativa, directa, etcétera, pero la democracia representativa sigue siendo una camisa de fuerza. Entonces yo digo, ¿cómo enfrentamos eso? A propósito de la revolución. Lo primero, compañeros, a mi juicio, es asumir, lo decía un gran pensador boliviano, René Zavaleta, que el movimiento general de la época hoy es la democracia. Puede no gustarnos, ¿no? Algunos hemos pensado en el proyecto revolucionario armado, en fin, pero lo concreto que hoy el campo principal, quizá el único de disputa entre las fuerzas sociales que tienen distintos proyectos, la democracia, el movimiento general de la época.
Segundo, sin embargo, esa democracia la tenemos que pensar o la democracia como voto, solo representación, o la democracia como autodeterminación. Ahí yo creo que está el tema, ¿sí? Si es como voto, lo que tenemos que construir son maquinarias electorales, que cada 4 o 5 años se pongan en movimiento, pasada la elección, dejen de funcionar y por lo tanto sigan alimentando esta distancia entre gobernantes y gobernados, entre sociedad política y sociedad civil. La otra forma, la democracia como autodeterminación, ¿no?, es más bien construcción del poder popular, en todas las gamas. Poder popular en la cultura, poder popular en la economía, poder popular, en fin, en todas las diferentes manifestaciones de la vida social. Eso implica una democracia como autodeterminación en la que el ciudadano, la ciudadana, el compañero o la compañera ya no solamente reducen la democracia al voto, sino que la amplían a la democracia en la que la gente vota, en la que la gente participa y en la que la gente decide. ¿Sí? Es más, esa democracia como autodeterminación generalmente precede a una victoria electoral. ¿Sí? Me explico. Los grandes estrategas del marketing político le aseguran a uno hacerle ganar la elección. Había en Bolivia, aquí está Ramiro, compañero que también vino a este encuentro boliviano. Allá, ustedes seguro no han escuchado hablar de Walter Chávez, por ejemplo, un peruano que asesoró a Evo, Álvaro, después ahora está asesorando a Luis Fernando Camacho, ¿no? Fíjense, ¿no? Asesoró a Doria Medina, y él decía que él había hecho presidente a Evo, fíjense, ¿no? Que gracias a él Evo Morales fue presidente. Omitiendo, deliberadamente claro está, que Evo Morales ganó la elección del 2005 por primera vez porque el pueblo ya había ganado esa elección años antes, ¿sí? El pueblo se había constituido como fuerza social y política, se había convertido en mayoría social, de mayoría social se había convertido en mayoría política, en sujeto político más bien, y ese sujeto político lo que hizo en las elecciones de diciembre del 2005, cuando gana primera vez Evo Morales, es traducir esa relación de fuerzas favorable, ¿sí?, esa hegemonía, traducirla a través del voto. Ni Chávez ni Maduro logran ganar elecciones solo pensando como máquina electoral. Todos los días están combatiendo, todos los días están luchando. ¿Ah? Por lo tanto, la democracia como un campo en disputa no solo es la democracia como representación o como voto, sino más bien la democracia, la construcción del poder popular desde abajo. ¿Sí? Esa es una segunda cosa que yo, digamos, la planteo como reflexión. ¿Sí? No se trata de negar la democracia representativa. Lastimosamente estamos ahí en una camisa de fuerza, pero esa democracia representativa tenemos posibilidades de utilizarla a nuestro favor si construimos una relación de fuerzas previa y si logramos, ¿no es cierto?, que seamos sujeto político a través de las otras democracias. ¿Sí? Tercero, digamos también para la provocación, y ya precisamente para ir terminando, y eso que no quise hablar, ¿no? Bueno, tercero, para ir terminando. Así, ese es el camino hacia la democracia emancipadora, ¿no? Creo que, compañeros, lo que estamos advirtiendo hoy es el riesgo de la instalación de una democracia de excepción, de una democracia radicalmente
represora, proscripción, ¿sí? Lo que se ha querido hacer con Correa en el Ecuador, con Evo Morales después del golpe de Estado, lo que ha sucedido desde hace más de 50, lo que viene sucediendo desde hace más de 50 años en Colombia. Es decir, una democracia que es más bien el instrumento de aplicación de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? En la que no importa si hay muertos, perseguidos, genocidio, etcétera, etcétera, porque tiene una fachada democrática. Todos sabemos ciencia política, hablamos de la dictadura militar, del fascismo y, por ejemplo, del bonapartismo como regímenes de excepción. A esas tres formas de regímenes de excepción, ¿no? Creo yo, y este es, digamos, una hipótesis todavía, se añade esta otra forma de excepción que yo le llamo democracia de excepción, que yo creo que es lo que querían instalar en Bolivia con el golpe, ¿sí? No eran militares que intervienen, sacan a un gobierno legítimamente y legalmente constituido como el del compañero Evo Morales, pero no dejan a un militar en el gobierno, como no lo dejan en Honduras, que son los casos más parecidos, sino que dejan a un civil y tratan de aprovechar ese periodo para quitarle al MAS la sigla, para proscribir a Evo Morales, ¿sí? Para tratar de incluso procesarlo, condenarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo le llamo democracia de adopción. Por lo tanto, creo que en esa democracia como campo en disputa no hay lugar, bueno, no voy a absolutizar, pero quizá no hay mucho espacio para la democracia idealizada que muchas veces está en nuestra cabeza, sino que hay una cada vez mayor antagonismo entre esa democracia para la emancipación y esa democracia de excepción para la represión, persecución de nuestros pueblos, de nuestros dirigentes, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante. Daría para hablar un rato largo sobre esta temática. Solo una acotación, porque vos hablaste de los Kirchner, los ponés como ejemplo, pero ellos no se reconocen como izquierda, ni nosotros, el movimiento, no es claro, es el nacional y popular, pero el peronismo, que es muy particular de la Argentina, pero en todo caso, solamente por tirar una pregunta más, habría que pensar que es ser de izquierda, ¿no? Más allá de lo que se dice, el impacto en la realidad que tienen esas experiencias. Bueno, porque hay otros que se dicen de izquierda y en realidad no lo son. Bueno, ahora entonces le damos la palabra a la compañera Lisa de Filipinas. Sí, por favor, adelante. Thank you. Good evening to everyone. I would like to take off where our comrade here. Elaborar a partir de lo que dijo nuestro camarada acá, cuando habló de democracia y cómo la democracia se define en contexto de las Filipinas, cómo se ha venido desarrollando en los últimos 30 años, especialmente después de la Revolución Amarilla de Correa Aquino, el dictador. No sé si lo conocen, pero las Filipinas fue el primer país que le dio al mundo una revolución de colores. Se llamaba la Revolución Amarilla, cuando las personas, el pueblo se unió y se distanció de los partidos políticos tradicionales para derrocar a este dictador. Este dictador Fernando Marcos estuvo un largo periodo de tiempo en el poder y fue depuesto. Y hubo
un frente unido, sumamente amplio, formada por la izquierda y la oposición tradicional, que trabajaron de consuno para finalmente deponer al dictador Marcos. Y eso fue después del asesinato de Hoy Aquino en 1973. Entonces, bueno, produjimos la Revolución Amarilla para deponer a ese dictador. Pero lo que se instauró fue lo que llamamos la democracia de las élites. Porque a pesar de que la esposa del Aquino, que fue asesinado, fue al poder, pertenecía a la clase elitesca de terratenientes del país, liberó a los prisioneros políticos y cambiaron la constitución y la convirtieron en una constitución más democrática. Esta lo llamamos democracia elitesca porque no era democracia proveniente verdaderamente del pueblo. Las mujeres, las clases populares, los campesinos tenían su propia voz y querían un tipo de liderazgo que los tomase en cuenta. Y ciertas libertades después de la dictadura y después de la ley marcial, pero lo que vino fue un gobierno por parte de terratenientes y de capitalistas burocráticos y se pusieron al servicio de los extranjeros y de la élite local. Después de un año de gobierno, el gobierno de Aquino desató una guerra frontal en contra de los pueblos. Muchos activistas fueron arrestados y asesinados. Y después del gobierno de Marcos, que comenzó con Aquino, hicieron pactos con la familia del dictador. Entonces, el año que viene vamos a tener unas elecciones nacionales. El hijo del antiguo dictador se va a lanzar como presidente, como candidato a la presidencia, y tiene 60% de aprobación según las encuestas. Y su vicepresidente será la hija del fascista de Duterte. Entonces, Duterte se le muestra como un hombre fuerte, pero en realidad es un fascista. Antes él fue alcalde en una ciudad grande en la parte del sur y ahora parece ser amigable con los comunistas y la izquierda, pero le permitió a las tropas norteamericanas que realizaran ejercicios militares en esa ciudad. Y ahora está totalmente a la derecha. Y su campaña antidrogas mató 20,000 narcotraficantes y también mataron a activistas. Esto es un gobierno realmente fascista, ¿no? Y aparte de todo esto, el confinamiento en las Filipinas ha sido el más largo del mundo, ¿no? Y Duterte ordenó, durante el primer año de la pandemia, él ordenó de disparar a matar a quienes que no respetaran las reglas que él había establecido en medio de ese confinamiento. Es un gobierno fascista. Su hija se está lanzando como vicepresidenta con el hijo del dictador, que
quiere ser presidente. Entonces, esto es realmente un escenario espantoso, ¿no? Lo que está sucediendo. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? Bueno, nosotros tenemos un movimiento popular sumamente activo en nuestro país, pero la razón por la que esto sucede, y bueno, yo tengo una posición bastante particular en cuanto a las redes sociales, porque Marcos decía que había que utilizar las redes sociales a su favor. Y nosotros nos hemos dado cuenta que bajo el revisionismo histórico, hace 7 años, ya utilizaban Internet para decir que la era de Marcos fue la era de oro en las Filipinas. Y eso caló en las creencias de las personas, todas estas noticias falsas que fueron diseminadas. Entonces hay una creencia de que Marcos fue una especie de Buda dorado. Y bueno, está este mito urbano de que él era rico porque él tenía un Buda de oro. Entonces la gente se imagina que, bueno, una persona sumamente adinerada, etcétera. Pero durante la era de Marcos, en realidad lo que hicieron fue quebrar el Estado, quebrar nuestras arcas. Y a ellos les encantaba el estilo de vida ostentoso, ¿no? Entonces, si ellos ganan, se dijo gana, se supone que ellos van a distribuir todas estos budas de oro, toda esta riqueza al pueblo. Y en Fox News están diciendo que Marcos, el padre, fue el primer hombre que fue a la luna. Entonces, son un invento, son noticias falsas. Y esto está calando en las personas que tienen una mentalidad muy retrógrada y son supersticiosas. Entonces, esta es la razón por la que la situación es la que tenemos. Hay clanes inclusive en las redes sociales y ellos le pagan a las personas trolls, trabajan con la policía, donde tienen una presencia importante, donde tienen una base social allí. Y los que siguen siendo leales a Marcos. Entonces, bueno, es importante que todos nosotros demos la batalla en el ciberespacio también. Sabemos que el ciberespacio es un instrumento sumamente poderoso. Los que tienen dinero, las clases dominantes, han utilizado el ciberespacio para sus intereses. Esto es lo que yo quería hablarles sobre Filipinas. Hay desafíos concretos que estamos encarando también. Y necesitamos el apoyo de la comunidad internacional y solamente a través de nuestras luchas concretas, las luchas de los pueblos, la lucha del pueblo de Filipinas, podremos tener una verdadera democracia para la soberanía de nuestro país. Y necesitamos de su apoyo para que nos ayuden a pensar cómo podemos trabajar juntos, plantear alternativas para combatir estas clases dominantes. Muchas gracias. Thank you very much, Lisa. Very interesting. No sé inglés. Compañero Germán Sánchez Otero, adelante. Dicen que las clausuras demoran mucho más tiempo a veces que nuestras largas sesiones, pero por supuesto que les confieso que a pesar de que todos levantamos la mano, menos yo, estoy obligado
a ser muy breve. Y yo había pedido la palabra por la mañana, llegamos ayer de La Habana por la tarde con el compañero Jorge Hernández y nos acercamos acá directo del aeropuerto y casi a las 4 fue que pudimos incorporarnos. Lo primero fue tratar de enlazar con la situación que estaba en curso del debate. Pero bueno, sabemos el desenlace de ayer y cómo ha transcurrido el día de hoy. Por la mañana temprano pedí la palabra y me dijeron que no había posibilidades porque íbamos a participar en la marcha a las 2 de la tarde. Y de repente entonces el viceministro Sergio pidió que pasáramos acá a la mesa para no hacer la intervención brevemente porque no iba a haber debate a esa hora. Se postergó y estamos en esta situación. Yo quería decir muchas cosas, pero voy a sintetizarle algunas de las ideas solamente en aras de no torturarnos. Yo creo que el tema del poder es un gran tema que involucra intelectuales, movimientos sociales, políticos y, por supuesto, a nuestros pueblos. Y yo desde muy joven tuve el privilegio, aquí hay otros compañeros, Ángel Guerra, uno de ellos, que vivimos la experiencia de la irrupción del poder revolucionario auténtico en un país que inició un cambio de época indiscutible. La Revolución Cubana provocó indudablemente que hubiesen reacciones del tamaño de las transformaciones que ella operó en apenas 2 años. Y hoy, 4 de febrero, lo pensé cuando íbamos para la marcha, en aquel momento tenía 16 años, Ángel seguramente 18, 19, y marchamos nosotros, los cubanos, 1,5 millones de cubanos, el país tenía 6 millones de habitantes, saquen la proporción, con un entusiasmo y con una ira y con una absoluta convicción de que estamos enfrentando una situación donde íbamos a salir airosos, victoriosos, pero que lo estábamos haciendo por nosotros y por nuestros hermanos pueblos de América Latina y el Caribe, porque la Revolución Cubana, desde su partitura de nacimiento, tiene la huella martiana, como la venezolana, la bolivariana, y siempre se desarrolla con una expectativa de hacer lo que hagamos en Cuba en función de que tenga una repercusión favorable en América Latina, en función de influir para que se produzca un proceso de cambio también radicales que provoquen finalmente la liberación, la autodeterminación y revoluciones auténticamente anticapitalistas. Ese día, 4 de febrero, ese pueblo estuvo hasta estas horas de la noche en la Plaza de la Revolución, fue a decir a través de la palabra de Fidel y de un documento histórico, la segunda declaración de La Habana, que se conmemora hoy 60 años, exactamente hoy 60 años de su divulgación ante un pueblo enérgico y un pueblo enardecido, porque la OEA en Punta del Este, unos días antes, tocando la partitura imperial, había decidido expulsarnos del lugar que nuestro canciller, como se sabe, Raúl Roa, estaba allí presente junto con el presidente entonces de Cuba, Osvaldo Ortico, definió de una manera lapidaria que ha quedado como
el nombre entre todos los antiimperialistas del mundo, el Ministerio de Colonias yanqui. Ese fue un momento estelar. 8 meses antes habíamos derrotado la invasión gringa de mercenarios por Playa Girón. Y 8 meses antes, apenas el 16 de abril de 1961, exactamente horas para que entraran en escena los agresores mercenarios con un gobierno provisional preparado, diferente al de aquí, porque iban a tomar el espacio completo. Y que por supuesto se quedó con los crespos hechos, como dicen aquí en Venezuela. Fidel, ese 16 de abril de 1961, de repente a los milicianos que estábamos allí a unas cuadras del cementerio donde se habían enterrado los restos de los que cayeron el día antes en los bombardeos preliminares, declaró, como se sabe, de una manera en el discurso sorpresiva. Estaba bautizando a la criatura que ya había nacido. Lo que más le duele al imperialismo es que hayamos hecho una revolución en sus propias narices. Dijo así. O sea, esa fue la manera en que se proclamó, nada más y nada menos, la primera revolución socialista de este continente, que marcó indudablemente el inicio de una época, porque fue una revolución radical, una revolución definitivamente orientada por un proyecto anticapitalista auténtico, socialista, en la mira, y por supuesto, como decía antes, esa enormidad de ese acontecimiento histórico se midió por las reacciones del mismo tamaño y de la misma velocidad que operan contra la Revolución Cubana y que se mantienen 62 años después. Ojalá en algún momento podamos discutir a fondo el proceso histórico revolucionario cubano, empezando por su génesis y sobre todo con las nuevas generaciones. La Revolución Cubana es una revolución herética y por ser herética puede convertirse en un proceso que pervive en el tiempo. Fidel Castro, si hubiera sido un comunista de los años 50, sometido a la lógica de la dependencia que tenían los partidos heroicos, la mayoría, como una militancia tremenda, pero con una ideología predominante que era la que tenía que ver con el concepto soviético, ya sabemos, de que ellos actuaban en función de sus grandes líneas internacionales que pasaban por la coexistencia pacífica, por las etapas, por definiciones equivocadas sobre las sociedades latinoamericanas, sociedades supuestamente feudales todavía, y por lo tanto había que aliarse con las burguesías nacionales, etcétera, etcétera. Fidel no se hubiera más podido atrever ni pensar en asaltar el cuartel Moncada y después desembarcar en el Granma. De manera que es muy importante, pienso yo, estudiar los procesos históricos latinoamericanos de la época de los 60, de los 70. La experiencia chilena hay que estudiarla en la perspectiva, porque la historia siempre se ve diferente desde cada momento en que se hace la interpretación, sobre todo por personas que piensan de forma similar. Yo viví la experiencia de Chile, estuve allí como universitario, estaba en la Universidad Católica. Viví la experiencia del impacto que fue la presencia de Fidel 24 días, una visita larga, histórica, cómo incendió la hoguera. Y cuando sale
en su discurso en el estadio, no lo olvidaré nunca, dijo: he visto el fascismo en las calles de Santiago. Primera vez que se mencionaba la palabra fascismo, noviembre de 1971 en Chile. He visto el fascismo en las calles de Santiago, porque vimos a Pablo Rodríguez con una organización recién organizada por él, Patria y Libertad se llamaba, ya con cadenas en la calle, con posiciones agresivas y, por supuesto, pidiendo degollar a los socialistas, a los comunistas. Es un proceso importantísimo para ver inclusive las experiencias de cómo se desestabilizó ese proceso. Lo conversábamos con Pascualina, que tiene un trabajo muy interesante porque hay varios documentos desclasificados ya. Esa es otra experiencia grande, experiencia sandinista. La otra revolución triunfante por la vía armada en América Latina, que inclusive para evitar errores que se cometieron por otras organizaciones de izquierda que a destiempo declararon el carácter socialista. Ese fue un drama de las organizaciones revolucionarias armadas de los 60, porque copiaron la Revolución Cubana y lamentablemente costó muchas vidas. Se copió mal, no solamente en los métodos de lucha, etcétera, etcétera, porque no se entendió bien la experiencia cubana, sino también porque para ser revolucionario supuestamente había que declararse como socialista e incluso como antiimperialista, sin entender que, por ejemplo, en el caso de Cuba, que tiene una tradición además antiimperialista de frente a los Estados Unidos por nuestra historia, Fidel fue cuidadoso en una primera etapa. Y el socialismo se habla de él ya cuando el pueblo está preparado desde el punto de vista del poder militar, del poder de las ideas, del poder económico, porque se había nacionalizado virtualmente todas las empresas extranjeras y nacionales inclusive. Y el pueblo está, por lo tanto, compacto en torno a un líder, a una fuerza de vanguardia que era el ejército rebelde y las demás fuerzas de izquierda nuestra, que permitían entonces hacer eso en ese instante. Pero hubiera sido una locura que Fidel en el año 59, siendo ya él marxista y sabiendo que ese era el horizonte, hubiera dicho desde entonces que se trataba la cubana de una revolución socialista. Ya. Me traicioné. Porque quiero aterrizar un momentico en Venezuela sobre el mismo tema. Este joven que está aquí, esto es un libro que salió hace unos meses en Venezuela, que se llama El joven Chávez. Te lo recomiendo. Es un libro escrito para la juventud venezolana, pero puede tener interés para los no tan jóvenes y también los no venezolanos. Este libro, hay un momento aquí que se refiere al joven Chávez cuando tenía 19 años. Era cadete, como sabemos, lo estuvimos hoy. Y ese día de marzo de 1974, exactamente el 13 de marzo, ellos le hacen los cadetes hacen un desfile al presidente Carlos Andrés Pérez, su primer mandato. Miren lo que escribe el joven Chávez, que en ese periodo escribió algunos diarios, en ese periodo de cadete. A los 19 años, seguramente acostado en la litera, de noche. Miren qué interesante, 19 años. Después de esperar bastante tiempo, llega el nuevo presidente. Íbamos a desfilar frente a él, Carlos Andrés. Cuando le veo, quisiera que algún día me tocara llevar la responsabilidad de toda una patria, la patria del gran Bolívar, y mía en último término. Esto es un destello de luz, un aura que se le acercó. Este joven a los 19 años, que le faltaba un tramo enorme por lograr comprender el tema del poder y su papel
para poder transformar este país. Sin embargo, ya de los 19 años tenía una cosa muy importante, que fue esencial en Chávez siempre, su vocación de poder. Su vocación de poder. Y hoy lo que conmemoramos es importante saber, recordar que es el fruto de 10 años que ellos juraron debajo del Samán de Huere, juraron un grupo de 4 oficiales, Chávez al frente de ellos, haciendo el juramento más o menos similar al de Bolívar. Ellos iniciaron a partir de ahí la organización del famoso movimiento bolivariano, que querían que se quedara con ese nombre, y Chávez insistió ponerle revolucionario. Los demás tenían miedo al nombre y él entonces evocó a Bolívar y partió de Bolívar, porque Chávez no dejó jamás de que le tergiversaran el sentido del proyecto revolucionario a través de ideas exógenas. Él buscaba, como sabemos, por eso el árbol ese que vimos es tan precioso, de las 3 raíces, buscaba conectar su mundo político y la relación de su proyecto con el pueblo y con los instrumentos a partir de la historia nacional venezolana y de Bolívar. Yo creo que eso es una experiencia que se dice mucho, pero creo que lamentablemente no siempre se toma en cuenta en nuestros procesos. Chávez, ya termino. El 4 de febrero participó nada más y nada menos que una fuerza militar que constituyó la más grande de todas las rebeliones militares que se han hecho en Venezuela. Pero lo más increíble es que, habiendo participado a infantería, artillería, comunicaciones, tanques, fuerzas élites, paracaidistas, todos los paracaidistas, sin embargo, durante 2 años de organización minuciosa de esa experiencia no fueron jamás detectados. Porque para hacer revolución hay que saber conspirar. Igual que en Moncada. En los 2 casos fueron casualidades y por eso fueron acontecimientos que devinieron desde el punto de vista militar, en ambos casos, un fracaso. Pero ya sabemos, fueron hechos políticos que iniciaron en ambos los procesos revolucionarios de los 2 países. Chávez es otro maestro, y con ello sí termino, de la comunicación conceptual del proceso político revolucionario de manera pública. Le hago esta anécdota que es muy interesante y muy rápida. Aquí en este lugar, en La Casona, un viernes 16 de abril de 2001, no había sucedido el golpe, todavía este proceso no había hablado él jamás del imperialismo como concepto. Entramos un compañero y yo a verlo, un compañero que era diputado, de un tema determinado, y como siempre él, cuando nos veía, preguntaba primero por Fidel. ¿Cómo está Fidel? ¿Cómo está Fidel? Le digo, bueno, Fidel hoy, 16 de abril, le mencioné la fecha antes, ese día se conmemoraban 50 años de la definición del carácter socialista y de ese acto que les mencionaba, y Fidel, ya viejo, fue al mismo sitio, a 23 y 12 en el Vedado, levantó también el fusil y allí simbólicamente planteó que la única variante para poder haber hecho lo que se hizo en Cuba era el socialismo. Le hacemos la anécdota a Chávez y él, muy serio, me dice: yo antes de morirme también voy a declarar el socialismo en Venezuela.
año 2001. Realmente les confieso, yo me preocupé, porque Chávez, los que estaban a su lado lo decían y uno lo sabía, que en ocasiones, por su velocidad, pero no se equivocaba, él pensaba algo e inmediatamente salía al ruedo a pelearlo. En ese instante lo que le dije fue, espero que ambas cosas no ocurran tan rápido. O sea, que no declare el socialismo al día siguiente, ni que tampoco, por supuesto, muriera. Fue por primera vez mencionado por él el tema del socialismo, precisamente en la reunión que tuvo con los intelectuales. La primera vez, el 5 de diciembre de 2004, más de 3 años después, donde había transcurrido ya un proceso extraordinario, donde él había ya lanzado toda la concepción antiimperialista de esta revolución, había derrotado los 2 golpes de Estado del mes de abril y de diciembre, enero de 2002-2003, y simplemente sentía que tenía la fuerza, porque ya la alianza cívico-militar estaba constituida, era un tronco maestro tremendo, para poder dar ese gran paso y plantear aquí entonces, en esta reunión con los intelectuales, la idea de que había que retomar la idea del socialismo. Ahora uno lo dice fácil, pero recuerden en qué estado se encontraba maltrecho el concepto de socialismo y el desprestigio del socialismo y el uso que el enemigo hizo de eso después de los sucesos de la Unión Soviética, etc. Yo creo que hay que estudiar el proceso venezolano, es un tesoro. El pensamiento de Chávez, político, incluso teórico, es realmente un acervo maravilloso y nos concierne a nosotros extraerle todo el jugo en función de lo que él logró y se planteó desde muy joven, igual que sucedió en Cuba. Las 2 revoluciones que existen en este continente tuvieron líderes y una de las deficiencias que el compañero Maduro además lo planteó en más de una ocasión, lo ha planteado, una de las deficiencias que tienen nuestros procesos en otros lugares ha sido el no reconocer cuando surge un líder auténtico su capacidad y poder a través de él potenciar toda la energía que tiene una fuerza popular revolucionaria. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos con ganas de más y más y más, pero esta es la idea del foro de encuentro, llevarnos puntas, llevarnos preguntas, llevarnos desafíos, llevarnos temáticas que nos convocan a seguir pensando, a seguir juntándonos, a seguir reflexionando. Tenemos potenciada la comunicación virtual que hemos criticado, pero que también hemos aprovechado tanto en estos años de pandemia. Así que invitamos a seguir alimentando la unidad, la lucha y la convicción que tenemos la razón, que tenemos la alegría, que tenemos el amor de nuestro lado, siempre con unidad, como decía el comandante Chávez, con más unidad y más unidad, disputando, y bueno, para seguir encontrándonos en la lucha y seguir gestando la unidad mundial. Muchísimas gracias y a descansar. O no, ahora venía, no sé si Sergio... Seguimos de trasnoche, no sé cómo es la cosa, si Sergio está por ahí y si tiene que venir a proyectarla, o podemos confiar en lo que Sergio proponga, que escuchó de nuestras definiciones. No sé, Sergio, ¿estás por ahí? Está por allá en la habitación todavía conspirando. Están escribiendo. Tiene la intención de venir. Bueno, entonces quedemos a esperarlo y bueno, a cerrar el encuentro. Beto, ¿sí? Yo voy a retirarme porque me voy para Telesur, pero confío. Los dejo con Beto. Pregunto si puedo hacer un breve comentario mientras no viene la carta. Yo cumplí en apurar, sí. Perdonen a los panelistas que cumplan los 10 minutos, porque pensé que estábamos apurados, pero ahora hay que rellenar este tiempo, así que adelante, si quieren retomar. Beto, la palabra. Mientras nos llega la carta, yo quería mencionar
que escuché con mucha emoción todas las hablas, las palabras, pero especialmente lo que dijo Germán Otero, la profundidad de su declaración. El concepto de democracia que Hugo elaboró, discutió, reflexionó, y eso tenemos que desarrollar. El caso de la Revolución Cubana es original. Solamente dos comentarios telegráficos. El primero, que ningún país hizo lo que hizo Cuba en términos democráticos universales, de se levantar em armas e ir a um outro continente africano para derrotar o regime do apartheid. Isso é democracia para a humanidade inteira. Destruir um regime. Isso reconheceu Nelson Mandela. Isso é a democracia para, não somente para Cuba, como para a civilização humana. Para a civilização humana, uma democracia que vai muito mais allá do que significa o que está escrito em uma Constituição. Democracia de lo concreto, de la transformação, de la transcendência do significado de construir outra civilização humana superior. E também, segundo comentário, que outro país organizou, sabendo de la precariedade, a pobreza, a miséria, a indigência de saúde em América Latina, em África, em vários lados, em Timor-Leste, de onde eu estive, e vi 600 médicos cubanos trabalhando em Timor-Leste, do outro lado, para allá de Filipinas, de Austrália. Que outro país organizou uma faculdade, uma escola de medicina para os outros pueblos, compartindo seus modestos recursos? Porque sabemos como vivem, como é a situação material de Cuba, que tem o essencial, que tem a dignidade, que não tem hambre, pero que tem recursos modestos. Que outro país podendo hacerlo? Isso uma escola de medicina para formar médicos para os outros, ou seja, ponia su presupuesto em los presupuestos de los outros países em favor de outros pueblos. Isso é verdadeira democracia. E me contava Xanana Guzmão, ex-presidente de Timor-Leste, uma anedota, porque eu tive o honor de participar do mensaje que foi hasta Brasil, onde o comandante Fidel ofereceu 500 médicos para Timor-Leste. Eu era do Comitê de Solidariedade a Timor-Leste de Brasil. Participei dessa. E depois, Xanana Guzmão comentou que quando Fidel ofereceu os médicos para Timor-Leste, o embaixador gringo norte-americano em Timor lo chama a Xanana para dizer: "Você não pode receber médico cubano acá". E Xanana, com aquela sabedoria daquele pueblo malber, le pergunta ao embaixador: "Embaixador, quantos médicos estadunidenses há em Timor-Leste?" Ele se surpreende com a pergunta. "Bueno, temos ele da embajada. Bueno, o pueblo de Timor não tem nenhum, então vão vir sim os 600 médicos cubanos." Essa é a democracia de Cuba para a humanidade.